Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos de nuevo a un webinario de DQS. En el día de hoy vamos a ver cómo proteger los datos junto a Acronis. Y en un mundo cada vez más digitalizado e interconectado, los datos se han convertido en el activo más valioso para las empresas, pero también, por lo tanto, el más vulnerable. Cada día surgen nuevas amenazas, desde ataques de ransomware hasta eliminaciones accidentales o fallos en la infraestructura de la nube. Por eso, la verdadera pregunta al día de hoy no es si nos va a ocurrir un accidente, sino si vamos a estar preparados a la hora de que ocurra para responder adecuadamente. En la sesión de hoy estamos de QS junto a Acronis y vamos a explorar cómo construir una estrategia de ciberresiliencia real capaz de garantizar la continuidad del negocio y reducir los riesgos en entornos híbridos y la nube. Vamos a estar de la mano de dos expertos, de Noé Villar de parte de QS y de María José Acosta de Acronis, y vamos a conocer cómo la plataforma unificada de Acronis combina tanto backup, ciberseguridad, administración de endpoints y recuperación ante desastres en una sola solución. Recordaros que ya está habilitado el apartado de preguntas y respuestas, que podéis dejándolas y al final del webinario las veremos si nos da tiempo. Y cuando queráis empezar. Vale, pues muchas gracias por darnos la bienvenida. De hecho, para mí es un placer hoy contar con nosotros, con María Costa, que nos está acompañando en la sesión de hoy. Así que María, si quieres, pues te doy yo también la bienvenida por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es más honor y un orgullo ver en esa presentación palabras clave como ciberresiliencia que hemos además construido juntos con Acronis y DQS. Y bueno, hoy nos ponemos a disposición de vosotros presentándoos cómo podemos desde Acronis con DQS ayudaros a estar preparados y empiezo con una breve presentación de qué es Acronis, si os parece bien. Llevamos 20 años más o menos en mercado. Y todos nos conocéis por el famoso True Image y las imágenes de disco. Pero afortunadamente, y como decía Bea al principio, nos hemos sabido o hemos hecho todo el esfuerzo para podernos adaptar a este entorno cambiante e hiper atacado, hiper desarrollado con todo, bueno, computación cuántica y demás que nos lleva a la inteligencia artificial y hemos incorporado justamente en cada una en nuestro core, que era la copia de seguridad, funciones de automatización, de machine learning, de preparación, predisposición, anticipación en otro tipo de productos. Por eso asociar conceptos como seguridad a Acronis a algunos nos puede sonar raro, aunque la copia de seguridad sea seguridad. El RMM a Acronis también inicialmente no lo habíamos pensado, pero cómo gestionar una infraestructura y hacerla segura y automatizar todos esos procesos y permitir gestionar aplicaciones como Microsoft 365 de la mano de expertos de DQS es una necesidad real hoy. Servidores, máquinas virtuales, aplicaciones en nube, toda esa superficie de ataque y toda esa infraestructura que tenemos que gestionar lo necesitamos hacer con herramientas y soluciones que nos permitan ello. Entonces, por eso el RMM. Y el último punto en el que hemos también incorporado varias funciones, separando algunas automatizaciones de RMM a PSA, servicios profesionales en este caso, automatización de servicios profesionales, facturación, provisionamiento de clientes, provisionamiento de tenants. Ayer, por ejemplo, me comentaba un partner que tenía una necesidad muy específica para copia de seguridad, registro electrónico y alta de usuarios en Microsoft o en alguna solución en nube, y obviamente pensé en DQS y en este proceso de onboarding o de enablement o activación de usuarios, que es importante. Aparte de todos estos tres conceptos nuevos que incorporamos, seguridad, gestión y automatización de procesos, la gran diferencia de Acronis es que podemos hacer todo desde un solo agente, una sola plataforma y una única solución. Daros a vosotros a través de DQS la llave para poder saber qué tan protegidos, la integridad de vuestros datos, la salud de vuestra infraestructura
y la prevención o el constante análisis de cuáles son esos ransomware, cuáles son esos malware, cuáles son esos incidentes que se pueden presentar, es lo que os queremos presentar hoy y lo que queremos desarrollar juntos. Esta es la evolución. Y luego os muestro también las certificaciones en esta parte de seguridad para dejar de separar, como teníamos hace por lo menos 10 años, copia de seguridad asociado a infraestructura y seguridad asociado a el endpoint y y a otras herramientas. No podemos seguir separando esos dos elementos. En la medida en la que los tengamos como islas o como departamentos estanco, no vamos a poder estar preparados para enfrentar un incidente y, lo más importante, recuperarnos. Si yo tengo todo un esquema de seguridad y todas unas políticas de seguridad perfectamente definidas en Microsoft, pero no tengo una manera de recuperar o tener mis datos en otro entorno, en georredundancia, en otra geografía o con inmutabilidad, con algún tipo de protección para que esto no se modifique o se encripte, mis políticas de seguridad están genial, pero mis datos no están tan protegidos y están siendo expuestos. Entonces, esa es la razón por la que Acronis en estos 20 años por lo menos que os estoy mostrando, o 10 años que os estoy mostrando, no se quedó solo en infraestructura y en copia de seguridad, sino que empezó a incorporar funciones de seguridad para los datos. En concreto, el ejemplo que os estaba poniendo de Active Protection, en este caso le llamamos a esta función, es poder saber si mi copia de seguridad guardada en el centro de datos de Acronis o un equivalente tiene un intento de un crypto mining o un ransomware. Algo está intentando encriptar esos datos desde el propio data center, desde la propia infraestructura. Luego añadimos seguridad a través de email, añadimos seguridad específicamente para aplicaciones como Microsoft, que eso lo vemos a partir de 2021, y cómo, insisto, combinar todas estas funciones dentro de la misma plataforma. Recientemente, con la inmutabilidad de datos, otra vez basándonos en infraestructura y específicamente en las copias de seguridad de Microsoft en el correo electrónico, poder escanear de malware esa copia de seguridad para saber si mis copias se han infectado o no. Y si intento restaurarlo, pues ya saber que esa copia de ese particular día, ese fichero, está infectado y no restaurarlo. Esa es la combinación que hace Acronis con infraestructura, protección de datos y seguridad específicamente para Microsoft, que hoy vamos a profundizar con Noé. Y para que esto no sea argumentario de venta, fabricante y solo María José diciéndoos cosas que hacemos muy bien, afortunadamente tenemos a evaluaciones independientes que nos soportan y nos califican probando nuestra herramienta, viendo nuestro rendimiento y viendo qué tan adecuados somos en detección y respuesta en cada uno de estos años que os estoy mostrando. A/B test, Virus Bulletin y Xalabs, que es en concreto otras de las evaluaciones independientes que hacen un poco más de pruebas y comparativa entre fabricantes, no solo con cuadrantes, sino, insisto, someter a el agente a todo lo que se pueda para ver cómo responde, es otro de los que nos avala. ¿Cómo materializamos esto en el esquema de ciberresiliencia que os queremos proponer hoy? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para estar preparado? Hay un marco que en Estados Unidos, antes de la NIS 2, tomaron como referencia el famoso NIST, si es paralelo, llamémoslo así, a Mitre, que también nos debe sonar. Ellos definieron 6 pilares de ciberseguridad. Y en esos 6 pilares de ciberseguridad, con estas flechitas azules de distintos colores, Acronis os muestra las primeras 3 categorías: administración de protección de datos, ciberseguridad y protección de datos, y luego qué funciones tiene en cada uno de estos pilares. Repaso los pilares con algunos ejemplos. Gobernar, saber qué usuario, qué roles y qué permisos tiene en
nuestra plataforma, en este ejemplo, Microsoft. Identificar, saber qué dispositivos, qué aplicaciones, qué software tenemos en cada una de nuestra infraestructura. Proteger. No es lo mismo proteger un mail de Microsoft 365 a un SharePoint, una workstation que un servidor Linux que un servidor Windows. Pues adaptar una de esas funciones o tener un agente capaz de, en función del dispositivo, en función del elemento que queremos proteger, ofrecer más o menos capacidad de detección, más o menos capacidad de protección del dato o más o menos actualización o detección de vulnerabilidades y administración de parches o detección de fuga masiva de datos, clasificación de eso, criticidad o privacidad de los datos, es lo que hacemos en el pilar de proteger, detectar. Bea mencionó las 3 palabras claves al principio: malware, ransomware y en este caso añadiría malware desconocido, que es el que habitualmente nos pilla por sorpresa usando herramientas legítimas y bueno, os suena más a vosotros que sois más expertos que yo. El famoso modelo Zero Trust está basado en todo lo que puedo prevenir con esta detección. Y aquí viene la parte más importante de Acronis frente a los 3 otros pilares que os había mencionado, o 4 otros pilares que os había mencionado antes. Acronis une la capacidad de recuperación de los datos, su infraestructura en nube y su capacidad en copias de seguridad con la respuesta que tiene para Endpoint o para Microsoft 365 y sus integraciones con Entra ID, XDR y bueno, protección también para correo electrónico. Entonces, hasta detectar, todos los fabricantes, llamémoslo así, vamos igual. La diferencia con Acronis es que una de las medidas de respuesta que puedes lanzar es justamente poder activar tu recuperación ante desastre de manera automática con un sistema o con un espejo de tu infraestructura en la nube de Acronis y tener el menor tiempo de inactividad o fuera de línea con un incidente de seguridad. Todo esto lo reclasifico en NIS 2 que nos está pidiendo y cómo estos pilares de seguridad y estas funciones de Acronis nos ayudan a la famosa continuidad de negocio. Continuidad de negocio que no solo estoy pensando en el servidor de Azure o no solo estoy pensando en bueno, las máquinas virtuales, la infraestructura física, llamémosla así. Estoy pensando también en cuál es nuestra continuidad de negocio con Microsoft. ¿Qué debo hacer para no perder información y para poder responder, reaccionar ante un incidente en Microsoft, ante una pérdida de datos o ante, sí, ¿por qué no?, un malware en un SharePoint? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo evalúo y mido los riesgos? Estáis de la mano de los mejores con DQS y con Microsoft. ¿Qué políticas defino? ¿Cómo las evalúo? ¿Qué indicadores periódicos pongo para esa evaluación de riesgos? ¿Cómo entreno y concientizo, no sé si me inventé la palabra, a los usuarios para que sepan cómo tratar un phishing, cómo tratar un querying, cómo tratar una suplantación de identidad? ¿Qué elementos debo tener en cuenta en gestión para mis departamentos de TI, para mi actualización de software y tareas de mantenimiento? Agrupémoslo todo ahí, para poder para poder conocer cuáles son, insisto, riesgos y vulnerabilidades que tengo en mi sistema. Todo esto nos lo está pidiendo NIS 2 y DORA aún más específico porque te dice qué debes hacer en cada uno de esos escenarios y cómo afecta a toda la cadena de suministro, mis proveedores hacia arriba y mis clientes, mis medidas de seguridad. Si yo me protejo y soy capaz de darle esa visibilidad a mis proveedores y a mis clientes, que es el objetivo de la NIS 2, proteger toda la cadena de suministro para que no se actúe en cascada los incidentes. Lo hemos visto con múltiples proveedores en España. Voy a mencionar uno que no nos
afecta tanto, pero ITV, llamémoslo así, no directamente en nuestro negocio hoy, por eso le pongo como ejemplo. La ITV a nosotros como usuarios y bueno, a todos los que estaban contratados, el propio Estado gobierno, estamos constantemente todavía recibiendo SMS y correos, yo todavía no, pero alertas de que nuestros datos han sido vulnerados por tener o por haber tenido un incidente la ITV. Entonces, resumo en esa responsabilidad que tenemos como parte de la cadena de suministro y proveedores de servicios críticos, ¿por qué no? Y esenciales que nos hacen parte de la NIS 2 y cómo con DQS y con Acronis estos 6 bloques en los que se definen los 11 requisitos mínimos o 12 requisitos mínimos del artículo 21 de la NIS 2 los podéis cumplir con DQS y con Acronis. Otra vez, funcionalidades específicas de esa NIS 2 y esto es un poco más en detalle lo que os comenté antes de las funcionalidades. No me quiero parar en licenciamiento porque hoy el licenciamiento realmente nos da igual. Es simplemente que veáis que para Microsoft 365 tenemos todos los elementos y más complementados con los servicios de desarrollo, consultoría, implantación que tenemos con DQS en Microsoft 365 y que Acronis, aunque nuestro pilar principal y la razón por la que existimos es copia de seguridad y recuperación ante desastres, hemos evolucionado hacia seguridad y RMM porque quiero estar preparado para lo que a ti, cliente en particular, en tus sistemas significa un desastre y tener esa prevención y esa respuesta antes de que ocurra. Si llega el momento de la recuperación, que todo funcione como se espera y que estemos tranquilos. Pero si no tengo visibilidad o si no soy capaz de monitorizar lo que pasa antes del ataque o qué es lo que me produce el ataque o el desastre, estoy en cero. Os dejo con Noé si no hay preguntas. Muy bien, María, pues la verdad que un placer como te decía antes, que nos hayas podido acompañar hoy. Como veis, es bastante interesante lo que desde Acronis nos ha podido compartir y donde estamos muy alineados en las soluciones de DQS en nuestro día a día con vosotros. Con algunos de que estéis aquí asistiendo, que sois clientes nuestros, pues ya sabéis, el NIS 2 como normativa, aquellos que os estamos adaptando en ello, pues y los que no estéis en ello, pues debamos de verlo, ¿de acuerdo? También por la parte del cumplimiento de DORA, que en el sector financiero, donde la resiliencia operativa pues juega un papel fundamental y, como no, pues todo el mundo compliance, que cada vez está más sobre la mesa y en donde nos apoyamos muchísimo en las soluciones de Acronis. Al final, si queréis, un poco por poner en contexto, donde María os está explicando lo que es el propio portfolio y las soluciones de Acronis que trabajamos nosotros, yo me voy a centrar sobre todo en lo que es la parte de la continuidad de negocio sobre el entorno de Microsoft, que tanto muchas veces estamos comentando desde un punto de vista de me hace falta, no me hace falta, por qué debería de tenerlo, etcétera, y donde realmente vamos a ver con diferentes casuísticas por qué Microsoft sí que se deben de acometer modelos de continuidad de negocio dentro del modelo de responsabilidad compartida que se tiene en Microsoft. Así que sobre esa parte vamos a hacer hoy un punto de inflexión desde el punto de vista de que espero y deseo que después de toda esta sesión, pues aquellos que no tengáis un modelo de continuidad de negocio sobre Microsoft 365, os invito a que hagamos un punto de preventa y valoremos la solución, o incluso aquellos que sí que lo tenéis, pero tenéis la solución de otra manera, pues veamos desde qué punto de vista Acronis también nos puede ayudar más allá de lo que es simplemente una copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y donde también os voy a mostrar el valor que nos implican las soluciones de Acronis y por qué Acronis y no a lo mejor otro tipo de solución, y por qué en este sentido Acronis sí que es líder en la parte de cuenta de negocio de las, vamos a decir, copias de seguridad, básicamente, pero no solamente lo quiero llamar copias de seguridad, ¿de acuerdo? Al final esto trata de dar cumplimiento con planes de continuidad de negocio, planes de desastres y planes de respuesta ante incidentes, ¿de acuerdo? Que eso también es importante en el ámbito en el que nos movemos hoy y cómo también acompañamos nosotros a nuestros clientes. Entonces, como bien veis en pantalla, Microsoft 365 al final se ha consolidado como la suite de productividad más utilizada a nivel global. Eso es una obviedad, es un hito por parte de Microsoft y es una realidad para todos, ¿de acuerdo? Es la suite a nivel de Modern Work que más
está hoy extendida y la cual es líder, ¿de acuerdo? Eso lo podríamos hablar incluso en aquellos que no estáis en un modelo de Modern Work, también nos podríamos ayudar en esa parte. Pero hablemos sobre todo de que más de 300 millones de usuarios son activos mensuales en Teams e incluso Microsoft tiene hoy en día un parque de 450 millones de licencias de Microsoft 365 vendidas en el mundo. O sea, cuando decimos que realmente es líder es precisamente porque los números también hablan, ¿no? Entonces, el 80% de las organizaciones que utiliza 5 o más aplicaciones de esta suite, al final lo demuestra con su enorme penetración y versatilidad dentro del mercado, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que esta popularidad pues lógicamente también atrae consigo pues, nuevos retos, como puede ser pues, el 60% de los datos empresariales reside en el correo electrónico y muchos de estos datos pues, al final no se encuentran en ningún otro lugar. Y aquí os pongo un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros lo habéis encontrado desde IT o cuántos de vosotros a nivel usuario tenéis muchos contratos dentro del correo electrónico que no acaban archivándose en un entorno de SharePoint, en un servidor de ficheros o en un entorno donde realmente se están de manera generalista haciendo copias de seguridad? Y muchas veces consideramos, no, el correo electrónico no me es necesario hacer una copia de seguridad y demás, ¿no? Pues por compliance ya os digo yo que debería de poder acometerse y debería de tener detrás un plan de continuidad de negocio junto con un plan de desastres, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esto convierte el correo electrónico en un objetivo prioritario para los atacantes. No simplemente porque te vayan a hacer un phishing y conseguir credenciales, sino porque también si hay que hacer exfiltración de datos, pues es que en el correo electrónico muchos de los usuarios pues tienen ahí pues prácticamente su vida entera laboral. Por dar otros datos, en 2022 los ataques al final dirigidos hacia Microsoft 365 aumentaron, bueno, desde 2022 más bien, han aumentado un 250%. ¿Esto quiere decir que las soluciones más atacadas son mejores o peores? No, todo lo contrario. Microsoft, de hecho, siempre os va a decir, nosotros somos una de las empresas más atacadas, por tanto nuestra prioridad en nuestra corporación es la seguridad. Y eso es una marca estrella por la parte de Microsoft, desde el punto de vista que su inversión está por delante, eso lo llaman ellos, para ellos es el entorno que tomaron desde el año pasado, y por tanto Defender incluso es quien tiene la mayor base de datos desde el punto de vista de detección de amenazas. Por eso Defender es tan bueno desde ese punto de vista. Entonces, el 90% de los profesionales de seguridad al final reconoce la necesidad de añadir capas adicionales de protección a Microsoft 365 debido a todo esto, ¿de acuerdo? E incluso porque también Microsoft acompaña con soluciones para poder trabajar lo que sería la postura de Zero Trust. Y es que volviendo al correo electrónico, sigue siendo el vector de ataque más común, donde el 85% de las brechas de datos incluyen o involucran lo que sería el elemento humano, ¿no? Lo que es la ingeniería social. Incluso el 91% de los ciberataques comienzan con un correo electrónico de phishing. Al fin y al cabo, ir cogiendo todas estas estadísticas, pero si os des cuenta, estamos hablando de unos porcentajes del 91, del 85, son porcentajes que es para tomárselo en serio. Además a esto tenemos que unirle el coste de que si tenemos una interrupción a nivel de IT, esto puede superar pues muchísimos euros por minuto, llegando incluso en entornos globales hasta lo que serían 300.000 euros o dólares por hora, ¿de acuerdo? En un ejemplo de tener 5.600 euros por minuto, ¿vale? Por tener datos. Entonces, incluso más del 60% de las empresas que ha sufrido lo que es una interrupción del correo electrónico de Microsoft 365 en el último año son datos alentadores. Más allá de eso, y por todo esto al final, pues es fundamental lanzaros preguntas. ¿Estáis realmente protegidos vuestros datos dentro del entorno de Microsoft 365? Y digo hablo de Microsoft 365 porque hoy voy a hablaros de esto, ¿de acuerdo? Podría hablaros también de la propia infraestructura, pero ahí os lanzo la pregunta. Preguntaros si vuestros datos están protegidos. Hablo de protegidos que no os estoy preguntando simplemente si tienen una copia de seguridad, porque hay que protegerlos y trabajar la continuidad de negocio. La cosa va de las dos cosas. Y la respuesta es que existe una necesidad clave de reforzar la protección. ¿De acuerdo? Incluso, ahora como veremos en las siguientes diapositivas, veremos cómo también Microsoft al respecto, junto con las soluciones de Acronis, cómo podemos complementar lo que es esta protección para garantizar la seguridad y la propia continuidad de negocio siendo redundante. Si os dais cuenta, lo que vemos en pantalla al final
es el modelo de responsabilidad compartida que tenemos en un entorno SaaS, en este caso de Microsoft. Entonces es crítico entender ese modelo de responsabilidad compartido y qué tareas de seguridad son manejadas por Microsoft por el hecho de estar pagando una suscripción donde ellos tienen una solución muy potente, muy top y muy líder, como estamos hablando, y qué tareas son manejadas por cada uno de vosotros desde el ámbito de la empresa de IT o desde el departamento que se deban de tomar esas decisiones a la hora de acometer medidas, acciones y sobre la responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces es por ello que vamos a hablar de este modelo de responsabilidad compartido con el Microsoft 365 con un concepto fundamental para entender hasta dónde llega lo que es la protección que ofrece Microsoft y dónde empieza nuestra responsabilidad como organización. Por un lado, podemos hablar Microsoft que se encarga de proteger la infraestructura global, ¿de acuerdo? Eso es obvio. Como os decimos, tenemos una suscripción, sabemos que ahí detrás está su propia infraestructura global, donde garantizan la disponibilidad de los servicios en la nube, incluso la replicación de vuestros datos, la redundancia geográfica, que sería imposible, bueno, imposible no es, ¿no? Pero la inversión que habría que hacer sobre tener un servidor de correo cuando antiguamente teníamos nuestro Exchange Server, tenerlo replicado en varios nodos, incluso geográficamente, los clusters que había que tener por detrás a nivel de disponibilidad, pues lógicamente eso Microsoft lo tiene muy bien desde el punto de vista de incluso lo que es la seguridad física de sus propios data centers y además la propia seguridad de sus aplicativos. Además también cuando estamos en Microsoft 365, por ende, también estamos haciendo cumplimiento de normativas y certificaciones internacionales, que en nuestro caso europeo, pues puede ser la GDPR, puede ser la o RGPD, como lo queráis poner en idioma, la NIS2 o DORA, que es de lo que también estábamos hablando antes con María en este aspecto, en lo que es Microsoft. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta, una vez que sabemos hasta dónde llega Microsoft, que como clientes vosotros sois responsables de vuestros propios datos. Esto incluye el acceso, es decir, la identidad y el control de los datos, es decir, el cumplimiento, ¿de acuerdo? Inclusive dentro de lo que es la gestión de identidades y la gestión de dispositivos, pues también la copia de seguridad de esos datos. La retención de datos a corto y largo plazo también es responsabilidad vuestra. Y la protección frente a amenazas como actividades que puedan ser maliciosas, eliminación accidental, un ransomware, aplicaciones fraudulentas o intentos de phishing, también es responsabilidad vuestra poder fortificar y poner capas de protección, ¿de acuerdo? Microsoft, sí es cierto que te va a dar el MFA gratuitamente y aún así la responsabilidad tuya es activarlo. Pero más allá de ese MFA, si queremos meter capas de seguridad o hacer copias de seguridad con todos estos puntos que os estoy diciendo, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad es del cliente. También debemos cumplir con las normativas corporativas y sectoriales que podamos tener. Si estoy en automoción, pues tendré otras normativas a las cuales tengo que acometer sobre las exigencias legales y de cumplimiento que deba de tener. O también cumplimiento interno, ¿vale? Si quiero proteger lo que es una patente o una propiedad intelectual, pues también, obviamente, tenemos que tener esas capas de seguridad a la hora de implementarla. Entonces, es importante recalcar que Microsoft no ofrece una solución de copia de seguridad completa para los datos de Microsoft 365 y me diréis, oye, sí, pero si yo tengo OneDrive y SharePoint y lo tengo sincronizado en los equipos y esto me está haciendo una copia de seguridad del escritorio, documentos, de la carpeta de OneDrive, de los sitios de SharePoint y tengo también una historia de versiones. Sí, efectivamente tenemos todo eso, pero eso no es una copia de seguridad completa, no tiene una retención de copia. Además, tengamos en cuenta que eso es un historial de versiones. El historial de versiones máximo que se puede tener son 500 versiones. Si tú tienes un ataque de ransomware y el ataque de ransomware sobrescribe 500 veces en un corto tiempo, cuando tú vayas a recuperar ese dato, de un historial de versiones, vas a coger un dato encriptado. No tenemos ningún sistema de inmutabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es importante recalcar justamente eso, no ofrece una solución de copia de seguridad. ¿Es bueno o malo? No. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que capilarizar de soluciones donde aquí Acronis vamos a ver cómo nos soluciona muy bien este ámbito. De hecho, restaurar un elemento de un buzón en un momento dado está incluso fuera del alcance del servicio de Chain Online. Por lo que si sufrimos, y vuelvo a decir, un ataque de ransomware, pues es o una eliminación accidental, perdonad, o tenéis una brecha de seguridad, pues no vais a tener garantía de poder recuperar los datos perdidos. Esto no quiere decir que Microsoft te abandone ni nada de eso. No está dentro de los términos de uso. Entonces, más allá de eso, podemos decir que por eso es crítico entender este modelo y saber que la protección de los datos de nuestra organización pues depende en gran medida de las medidas adicionales que implementemos nosotros mismos. Incluso veremos ahora también
que podemos reforzar esta protección y garantizar la continuidad y seguridad de nuestro negocio y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí tener en cuenta justamente eso, y si tenéis dudas, si queréis ver el acuerdo y todo esto, lo podemos ver, ¿de acuerdo? Si estuviéramos hablando de Google, estaríamos en el mismo ámbito, ¿de acuerdo? Las dos líderes en este aspecto, donde Acronis tiene soluciones para la protección de todo ello, justamente estaríamos hablando del mismo aspecto. Lo digo simplemente para que vayamos un poco reforzando las distintas directrices que tenemos que tener en cuenta, incluso cómo desde DQS os podemos ayudar, ¿no? Entonces, miremos más cerca lo que puede suceder con vuestros datos en Microsoft 365, allá donde se encuentren, cómo podemos también ayudaros en estas situaciones, y vamos a profundizar en cómo DQS puede protegeros vuestro entorno de Microsoft 365 frente a los principales riesgos y amenazas que estamos comentando. ¿Qué podéis tener en cuenta como clientes? Pues al final, como os digo, vuestra responsabilidad pues es clara. Yo como cliente de Microsoft 365 pues también lo tengo que tener claro en ese aspecto, no dejo de tener ese punto. Tenemos Acronis, obviamente, para la parte de creación de copias de seguridad de todo ello, y al final lo tenemos por un simple hecho: implementamos estas soluciones en cliente de crear esas copias de seguridad de todo, garantizar la retención ilimitada de los datos, disponer de la recuperación granular, sí, ilimitada de los datos. Vamos con suscripción por usuario y disponemos de esa recuperación granular dentro de lo que es un almacenamiento inmutable. Es decir, copia cloud to cloud y almacenamiento inmutable. Esto es lo que nos posibilita que sea un ransomware. Tenemos un entorno de recuperación donde está fuera de ese entorno que nos han podido encriptar, ¿de acuerdo? Incluso aplicando cifrado y autenticación multifactor. Además, debemos protegernos, como os digo, y va de ransomware porque es algo de lo que estamos hoy en día muy a fondo con ello. Contamos también con Acronis, con varios centros de datos distribuidos, por tanto las copias se tienen replicadas, incluso se pueden realizar, si el cliente desea, en otros ámbitos que también están homologados para llevar la copia de seguridad en otros georredundados, lo que son las propias copias. Se pueden generar lo que son informes transparentes, y nosotros también dentro del servicio gestionado elaboramos mensualmente con vosotros esa parte, que lo veremos ahora mismo. Entonces, mantener un registro de auditoría completo es el objetivo, donde estos riesgos más habituales podamos también enfrentarnos, y también sobre esa eliminación accidental de datos o las recuperaciones lentas, poder corregirlos en tener unas recuperaciones mucho más rápidas con las soluciones de Acronis, donde incluso, como os digo, son riesgos muy habituales que os enfrentáis. Igual tenéis una solución de copias, pero la recuperación está siendo lenta, o tenéis una retención limitada y tenéis que tener un nivel de cumplimiento porque tenéis que tener copias durante años. Entonces, en ese punto de vista, aquí con Acronis esos puntos sí que les vamos corrigiendo esos gaps. O los ataques de ransomware. Con Acronis ahora veremos, pero podemos tener lo que es una protección añadida sobre las copias de seguridad, donde analizamos dentro de la copia de seguridad si en la copia se está analizando si hay infecciones de algún tipo de malware, ¿de acuerdo? Por tanto, no se trata simplemente de hacer copia. Por eso Acronis es muy estratégico, ahora lo veremos. Las filtraciones de datos o incluso los cumplimientos normativas como GDPR, NIS2 y DORA, que también os estoy diciendo. Por tanto, nuestra propuesta se basa en 3 pilares: lo que es la protección de datos, seguridad y cumplimiento. Por ejemplo, como os estaba diciendo, si se produce esa eliminación accidental o ese fallo de hardware o ese ataque malicioso, nuestra solución de backup permite recuperar los datos de forma rápida y sencilla, y al fin y al cabo minimizar el impacto en vuestra organización. En el caso del ataque de ransomware, pues al estar almacenados los datos en ubicaciones seguras e inmutables, como os estaba diciendo, y es que es redundante en esto, porque es muy importante elaborar estrategia de copia de seguridad 321. Pues lógicamente va a estar fuera del alcance del atacante. Además, ofrecer lo que es esa suite de seguridad del correo electrónico integrada para prevenir las amenazas y filtraciones a través de email sigue siendo uno de los vectores de ataques más comunes. Hay que tener en cuenta de reforzar este tipo de cosas. También debemos abordar lo que es la amenaza interna. Por tanto, proporcionar ese almacenamiento inmutable y una papelera de reciclaje para vuestras cuentas, pues al final aseguran que los datos no puedan ser eliminados ni siquiera por usuarios con privilegios, ¿vale? En cuanto al cumplimiento, pues evidentemente nuestro principal propósito en este ámbito es ayudaros a las distintas organizaciones a hacer el cumplimiento con las distintas regulaciones, incluso regulaciones exigentes como pueden ser el NS, ofreciendo pues control total de retención, ubicaciones de datos, o generar pues estos informes de auditorías que también se piden en estas normativas o ISOs
o ISOs o estándares, como puede ser una ISO 27001 o un NS con el alcance que tenga que ser, ¿vale? Por último, importante, lo vuelvo a decir, tener una copia de seguridad independiente de Microsoft 365 os va a garantizar que ante cualquier interrupción de servicio, pues la propia empresa os podéis seguir accediendo a vuestros datos críticos, teniendo un entorno operativo de continuidad del propio negocio o de la organización, ¿de acuerdo? Y en resumen, pues al final DQS aquí os podemos ayudar con un control total sobre vuestros datos, a protegerlos frente a las amenazas y hacer el cumplimiento, lógicamente, pues, escribiendo lo que serían vuestras políticas de seguridad de continuidad de negocio, desastres o planes de respuesta que realmente se hagan realidad con pruebas recurrentes. Siguiendo con ello, podríamos preguntarnos, ¿y por qué Acronis y no otras soluciones? Y como bien sabéis, de las cuales también sabéis que somos partners. Para mí, porque Acronis, yo os diría que no simplemente porque podamos ver un fabricante u otro, pero realmente Acronis sí que posibilita no simplemente tener un entorno de gestión, sino que también es un entorno de gestión muy centralizado, nos permite trabajar lo que es las posturas de riesgos e incluso tiene una solución top, ¿no? Al final, lo decía antes María, Acronis lo podemos conocer toda su vida y su trayectoria a nivel de seguridad, también cómo va creciendo en su modelo de negocio a nivel de seguridad y cómo acompaña esto, al fin y al cabo, a no ser simplemente una copia de seguridad, sino que todo su multiproducto centralizado a nivel de administración, pues también lo hace que sea una empresa líder en esto, ¿no? Y no simplemente que lo diga yo. Entonces, ahí os podéis hacer la pregunta. En primer lugar, pues evidentemente tiene un entorno de recuperaciones bastante rápidas, muy rápidas. Ahí os invito a que lo probéis. Si es necesario, podemos hacer un trial. Y con Acronis, pues evidentemente puedes encontrar y recuperar exactamente lo que necesites en cuestión de segundos, una vez que evidentemente al inicio de la sesión en la plataforma. Eso que puede minimizar pues, el impacto de cualquier incidente a la hora de asegurar esa continuidad de negocio en la recuperación de vuestro entorno. Nosotros que estamos muy acostumbrados, por desgracia, a trabajar en planes de respuesta de ransomware, cuando tenemos soluciones en Acronis, incluso lo que es la recuperación de cloud, obviamente, tránsito, hay que tenerlo en cuenta, las recuperaciones incluso de infraestructura nos ha servido y nos ha salvado muchas veces en lo que es tanto el RTO como el RPO, pero a nivel de tiempos, estoy hablando, nos ha hecho que la corporación pueda arrancar mucho más antes que a lo mejor con otro tipo de vendors, que tampoco hoy los voy a citar, ¿de acuerdo? Pero bueno, haceros una idea. Esto podéis decir, bueno, es que me estás un poco comentando, no os estoy diciendo sobre lo vivido y las realidades, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el control de los datos y la propia visibilidad de la plataforma permite mantener lo que es un control total de qué está sucediendo con las copias de seguridad e incluso con los otros productos que pues, se pueden tener como RMM o incluso la parte de concienciación que también se puede hacer aquí. Lo que facilita al final pues esa gestión y el propio cumplimiento de las normativas, como decía antes, ¿no? Y al final pues otros aspectos fundamentales que pueden ser la rentabilidad. Acronis ayuda bastante a disminuir esos costes. ¿Por qué? Porque aumenta también la eficacia y además dentro de lo que es una solución integral, pues al final, como os digo, pues cubre muy bien lo que son los tipos de carga de trabajo. Al final, si vosotros a nivel de IT evitáis tener múltiples herramientas para poder gestionarlo y múltiples proveedores y consolidamos, pues como también hace Microsoft, pues lógicamente Acronis sí que está consiguiendo esto y muy bien realizado, ¿de acuerdo? Y por último, pues es la simplicidad y la escalabilidad que tiene la solución. Al final, la solución lo que hace es tener una interfaz muy intuitiva, lo cual va a permitir gestionar y escalar pues, la propia solución fácilmente a nivel de lo que son las necesidades que vayamos teniendo sobre la propia consola, servicios o protecciones a nivel de capas. Y sintetizando todo esto, pues al final, pues como os digo, Acronis lo que ofrece, pues solución de protección avanzada, eficiente, fácil de administrar y al fin y al cabo, pues se intenta que con esto se aporte mucha más tranquilidad y seguridad ante las amenazas. Sobre la parte de soluciones, un poco sobre ello, ¿no? Pero al fin y al cabo es destacaros que las soluciones que se combinan de Acronis Cyber Protect Cloud y no hablamos simplemente de copias de seguridad y las que tenemos con Microsoft Security, pues al final por parte de QS es ofreceros soluciones integrales y avanzadas para cualquier entorno empresarial. Por un lado, pues en la parte de Acronis, aportar capacidades de ciberseguridad, evaluando vulnerabilidades, resistencia al malware y protección frente a amenazas dentro de lo que es un entorno de continuidad de negocio,
donde nos permita recuperar ante desastres, es que dentro de la copia de seguridad también podemos incidir en esa parte porque, como os decía antes, no solamente porque tengamos ese almacenamiento inmutable, sino porque también tenemos la parte de protección de ransomware dentro de las copias de seguridad. Entonces, todo ello gestionado desde esta única plataforma, con administración centralizada y además poder ejecutar lo que son planes de protección de datos, implementando lo que sería muy importante, lo que es una estrategia de backup 3-2-1, donde implementamos esa infraestructura híbrida, ¿de acuerdo? Pues ya sea bien, porque hablamos de híbrido, porque al fin y al cabo muchas veces vuestra infraestructura no solamente está on-premise, sino que también está en cloud, y aparte también tenemos Microsoft 365, como lo que estamos hablando de ella. Eso todo lo combinamos y al fin y al cabo nuestro almacenamiento local, nube, Microsoft 365, hacemos la copia de todo ello de manera local, lo subimos al cloud y ambos dos lugares pues lo subes inmutabilizado, ¿de acuerdo? Para garantizar pues también recuperación granular de vuestros datos. Por otro lado, la integración que nosotros realizamos de las soluciones a nivel de seguridad, por hablar de un poco de todo, ya sabéis que nosotros nos apoyamos como empresa 100% partner que somos en Microsoft Security, donde reforzamos también el cumplimiento de las normativas que hemos estado hablando para poder emitir y aprovechar lo que son las capacidades tanto nativas de seguridad de Microsoft 365 como las que licenciando con un modelo de licenciamiento de seguridad en la gestión de identidades, la protección de acceso y administración. Que en resumen, lo que os estoy diciendo es que las capas de protección adicionales van más allá de las copias de seguridad y la recuperación, ¿no? Al final, por hablar de todo ello y de meter capas, ¿de acuerdo? La protección de Microsoft 365 y la infraestructura es clave tener en cuenta de desplegar capas adicionales que cubran todo el ciclo de vida del dato o incluso poder protegernos sobre los vectores de ataque actuales. La seguridad en los dispositivos, pues es fundamental. Se debe de proteger cada dispositivo frente a cualquier tipo de malware, incluyendo lo que es la protección específica pues, contra cualquier tipo de exploit que pueda venir sobre Microsoft Teams, que es uno de los canales de colaboración más utilizados, por tanto también lo va a ser atacado. Por tanto, la administración de esos dispositivos hay que integrarlo con capacidades avanzadas de anti-ransomware y de evaluación de vulnerabilidades. ¿Esto qué va a permitir? Pues detectar y bloquear amenazas antes, lo estoy diciendo, de que comprometan los datos. Porque si te comprometen, entonces la seguridad ya no existe y lo que entra en la continuidad de negocio donde estamos hablando de Acronis. Si os dais cuenta es protección de extremo a extremo, lo que es postura de Zero Trust. Entonces, mantener los datos de los sistemas actualizados y protegidos frente a los ataques en los dispositivos, pues hay que implementar soluciones. También para la parte de la seguridad del correo electrónico y la prevención de pérdida de datos son esenciales introducir un DLP. ¿Para qué? Pues monitorizar y filtrar el tráfico de correo, que evitará filtraciones tanto internas como externas, o un ataque de phishing en una entrada de malware, pues que se apliquen políticas que puedan evitar lo que es esa fuga accidental o intencionada de esta información, ¿de acuerdo? Por otra parte, la copia de seguridad y la protección de los datos pues siguen siendo la última línea de defensa como os estaba diciendo. ¿Por qué? Pues porque va a evitar esa pérdida de datos irrecuperable. Si tú tienes un ataque de ransomware y el ransomware encripta las copias de seguridad que tienes en un NAS, pues ya me contaréis cómo vas mañana a poder levantar la propia empresa. Hace poco hay una empresa de autobuses 150 años de historia. Solamente tenía ¿Tenía copias de seguridad? Sí, encriptadas. Por eso en la copia de seguridad, subirla al cloud y inmutabilizarla, es muy importante la estrategia de 3-2-1. Sobre todo porque esto no lo hemos elegido nosotros. El ciberatacante, al fin y al cabo, la ciberdelincuencia es el mayor negocio que existe hoy en día, por desgracia. Por tanto, estas capas las trabajamos de forma coordinada para combatir las filtraciones de datos, detener estos ataques de ransomware o intentar mitigarlos, ¿de acuerdo? Buscar aplicaciones sin parches para evitar proactivamente que los tiempos de inactividad sucedan o incluso tener entornos de monitorización continua de dispositivos para una resolución remota de problemas, nos va a asegurar que la protección sea mucho más activa y no reactiva, ¿de acuerdo? Y en definitiva, pues como os digo, más allá de las copias de seguridad, es necesario trabajar un modelo de fortificación mediante capas donde la postura de Zero Trust es la mejor forma de poder combatirlo. Y en esto de QS, pues como siempre os digo en los distintos webinars, pues lo sabemos hacer, ¿no? Y os ayudamos en ello. Por ir un poquito más rápido, desde el punto de vista de lo que es la recuperación ante desastres, como os decía, para nosotros es un pilar fundamental. También trabajamos este tipo de entornos para la protección de datos, lo que es implementar un sistema de disaster recovery para garantizar pues que ante cualquier evento adverso, pues al final los datos esenciales de vuestra organización queden protegidos
y tengamos un plan de recuperación eficaz que minimice el tiempo de inactividad. ¿Esto qué nos permite? Reanudar lo más rápido posible las operaciones y mantener esa productividad, protegiendo además lo que es vuestra identidad de la organización, la reputación frente a vuestros clientes o socios o las distintas regulaciones de cumplimiento, ¿de acuerdo? De conformidad en otros aspectos claves, pues al final invertir en soluciones de recuperación ante desastres os va a ayudar a cumplir con las regulaciones como puede ser el NIS2, evitar esas sanciones legales y también aseguraros de que los procesos de protección de datos pues estén alineados con los requisitos normativos, como entiendo yo, también a nivel de continuidad de negocio. Uy, perdón, que me paso a otra diapositiva. Desde el punto de vista económico, una intervención oportuna a través de un plan de recuperación pues os va a poder evitar tener costes significativos asociados a lo que sería una pérdida de datos o a lo que es la restauración de la propia organización. Además de la propia escalabilidad a nivel de soluciones modernas, permite tener un buen plan de desastres, permite adaptar los modelos híbridos según las necesidades de cada empresa, sobre todo porque tenemos mucho más entorno a la hora de proteger y recuperar, ¿de acuerdo? Muchas más dependencias a nivel enterprise. Entonces, estos tiempos de recuperación optimizados son esenciales para que permitan garantizar lo que es el RTO y RPO cortos e incluso facilitar pues, ese entorno rápido que nos pueda restituir a una normalidad tras un incidente. ¿De acuerdo? Por último, disponer de los planes de recuperación ante desastres, al final tenéis que tener en cuenta que os va a aportar una ventaja mucho más competitiva. Va a ser una organización mucho más resiliente. Esto nos viene muy de saque hoy en día también trabajarlo dentro de Dora. ¿Por qué? Porque prepararnos para cualquier contingencia es una mejor posición en aquellas organizaciones que lo han realizado, incluso que han implementado medidas de protección adecuadas. Es una empresa mucho más contingente, ¿no? Y bueno, en este punto de vista, pues también es invitaros a poder trabajar este punto, si con ello pues no lo habéis estado trabajando, para poder trabajar en un proceso mucho más recomendado, incluir en ello, que sería una auditoría de ciberseguridad para analizar vuestra infraestructura, identificar esos riesgos y verificar en qué madurez nos podemos encontrar dentro de lo que sería mundo compliance o dentro de lo que sería fortificar o para mitigar acciones de los riesgos. Nosotros, por ejemplo, destacaros también que nuestras principales ventajas dentro de optar hacia lo que es un servicio gestionado de backup y de protección de datos, desde DQS ofrecemos junto con las soluciones de Acronis. La primera ventaja de un servicio gestionado y de DQS pues es nuestra experiencia y especialización. Contamos con habilidades especializadas en lo que es, vamos a decir, copias de seguridad o mundo de continuidad de negocio, lo que nos permite pues, optimizar muy bien lo que son todos los procesos que os he estado comentando o incluso lo que sería supervisión y soporte. Ofrecemos monitorización continua con soporte inmediato en caso de pérdida de datos o desastres, algo que sería muy costoso, evidentemente, y complejo de mantener a veces internamente. Por otra parte, y tener un punto más clave, pues lógicamente a nivel de cumplimiento y de seguridad, pues tenemos un conocimiento profundo en lo que son las regulaciones que estamos comentando y podemos implementar pues estas soluciones que se adhieren a estas normativas, facilitándose el propio cumplimiento. Otra ventaja importante, pues la eficiencia de costes que nosotros realizamos a nivel de ingeniería. El servicio que tiene también a nivel de facturación mensual, pues permite ser mucho más predecible, puesto que se hace un pago por uso a nivel de licenciamiento y al fin y al cabo el servicio gestionado se mensualiza junto con el licenciamiento de los productos, lo que facilita pues esa gestión de presupuesto y también pues permite ahorrar en gastos de explotación, ¿no? O a vosotros mismos internamente a nivel de recursos. Además podemos disponer pues de herramientas y recursos avanzados, tecnologías de última generación que para vosotros pues quizás desplegarlo os puede ser mucho menos factible donde para implementarlo dentro de la organización de manera individual. Por último, el ahorro de tiempo. Tu equipo interno puede centrarse en lo que son realmente los objetivos de vuestra estrategia de empresa, dejando de nuestra mano lo que es la gestión y supervisión de las copias de seguridad, que para nosotros pues es nuestro día a día y es nuestra marca desde el punto de vista del servicio gestionado. Y en resumen, pues al final el servicio gestionado pues, os va a poder aportar mucha más tranquilidad, cumplimiento normativo, eficiencia, con un soporte especializado que os permita pues, asegurar que vuestros datos estén siempre protegidos con el servicio gestionado y las soluciones que en este sentido embebemos con Acronis. Y bueno, supongo que os estáis preguntando, ¿y la protección completa para Microsoft 365 qué es lo que me puede proteger? Pues repasemos la solución de Acronis, como ofrece en este sentido una protección completa para todo el entorno de Microsoft 365. Con Acronis podemos realizar copia de seguridad específica para cada uno de los servicios claves que veis en pantalla, ¿de acuerdo? De
desde lo que es el backup de Microsoft 365 OneDrive, ¿de acuerdo? Pasando por la parte de SharePoint, los Teams y Exchange. Ahí podéis ver en pantalla un resumen de todo ello. Al fin y al cabo, en SharePoint, proteger los sitios de grupos, comunicaciones, archivos y carpetas, facilitando esa recuperación. En Teams incluimos la protección de lo que son las conversaciones con los miembros, los canales y los propios equipos de Teams, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo lo que se trata es de tener una cobertura integral asegurando pues, que ante cualquier pérdida de datos podemos tener en cuenta que los datos y la tranquilidad de que los componentes de Microsoft 365, desde lo que es el correo electrónico hasta lo que es Teams y SharePoint, están protegidos cumpliendo con los requisitos de seguridad. Si os dais cuenta, está dentro de lo que es todo el ámbito. Y aquí incluso podríamos incluir lo que es OneNote o un planner que está dentro de SharePoint, ¿de acuerdo? Postura global de licenciamiento. Bueno, esto es un poco también lo que se estaba comentando de resumidas cuentas sobre la parte del servicio gestionado, ¿no? Supervisión proactiva sobre el estado de las copias de seguridad y las restauraciones, gestionando lo que es esa configuración y ofreciendo pues esa monitorización de las alertas ante posibles fallos dentro de lo que es cualquier tipo de fallo con el soporte nuestro especializado para poder tener esa cobertura total de lo que os mostraba antes, de las copias de seguridad. También tenemos servicios gestionados sobre la parte que no lo he comentado de backup, ya sea en Azure o sea en lo que es la implementaciones que sean híbridas de computación. Y bueno, lo que sería la gestión de la plataforma unificada, pues como veis, no vamos a tener mucho tiempo hoy, ¿de acuerdo? Pero sí que os invitaría a poder ver con vosotros una sesión de preventa, que os enseñemos la plataforma unificada, cómo en este sentido lo que os estaba explicando, cómo gestionar las copias de seguridad de una misma consola, cómo con un agente también podemos gestionar lo que son las distintas políticas de las copias de seguridad y cómo podemos elegir en todo ello las acciones a acometer dentro de las soluciones de Acronis para Microsoft 365. Y por terminar, pues ahora es el momento de pasar a la acción con vosotros y al fin y al cabo es deciros, pues es como ayudaros desde el punto de vista de acciones claves y más allá de lo que es las copias de seguridad, pues aplicando lo que sería una postura de Zero Trust para ayudaros a desarrollar y aplicar pues esas políticas como pueda ser MFA, monitorización o protección contra amenazas, como estábamos hablando y veis ahí pues introducir un DLP dentro de las copias de seguridad. Nosotros en esto, pues como bien sabéis, es acompañaros en el desarrollo e implementación de lo que sería un plan de continuidad de negocio que sea robusto y además también pues ofreceros dentro de ello servicios gestionados tanto lo que es para el cumplimiento como la recuperación ante los desastres. ¿Para que puedas centrarte en tu negocio? Sí, porque ese es nuestro propósito, es ofreceros tranquilidad de que vuestros datos están protegidos y que hagamos cumplimiento de las distintas normativas. Por tanto, pues no esperéis a sufrir un incidente y antes trabajemos en el lado preventivo para reforzar la seguridad y al fin y al cabo, pues bueno, es que contactéis con nosotros y deis el siguiente paso, lo que sería para obtener pues cualquier tipo de sesión de preventa y veamos cómo estáis haciendo las copias de seguridad en vuestra corporación, veamos si dentro de Microsoft 365 qué estáis haciendo y sobre eso pues abrimos una sesión de preventa, hacemos una demo, os enseñamos cómo trabaja Acronis dentro de las copias de seguridad y evaluamos la situación con vosotros en este aspecto, ¿de acuerdo? Por tanto, vayamos a por eso. Si queréis solicitar un diagnóstico, yo os dejo ahí mi correo electrónico, también tenéis el de marketing, si no podéis contactar con vuestra client manager y sobre todo pues es como siempre deciros, daros las gracias hoy por haber estado aquí, dar las gracias una vez más a María Costa por acompañarnos y bueno, con esto pues no sé si tenéis alguna duda que queráis comentar en el chat, si no pues damos paso a la siguiente sesión que tenemos justamente en las siguientes semanas. Así que vayamos a por ello. Por Genial, ahora, bueno, sí, por ahora no hay ninguna pregunta y además nos hemos pasado un poco del tiempo, así que si queréis vamos cerrando y como están ahí vuestros contactos, Muy si bien. necesitan cualquier cosa. Pues nada, pues vamos con ello a tope. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y nos vemos a la siguiente. Chao, Gracias. gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.